Bendiciones para cada uno, para sus familias, en lo que ustedes estén haciendo en este tiempo. Y estamos entrando en la quinta carta que Jesús le dijo a Juan, a su discípulo. Le habló, se le apareció, se reveló a él para poder escribir hacia las iglesias que estaban en ese tiempo en mayor necesidad, pasando por tiempos de tribulación, y también muchos de ellos alejados del Señor, alejados de todo lo que habían recibido de los discípulos de Jesús después de que Jesús fue y ascendió a los cielos. Y en este tiempo, en este contexto, Juan, el último, el discípulo amado de Jesús, estaba en la isla de Patmos, preso, como prisionero, y Jesús se le revela a él y le habla y le dice: escribe estas cartas a mis iglesias, que sepan quién soy yo, qué soy yo, que mis características, quiero hacerles recuerdo de todo lo que les he dejado, porque muchos de ellos estaban yendo tras de ídolos, perdiendo su primer amor. Muchas de estas iglesias estaban muriendo, ¿no? Estaban yendo tras de dioses, participando de la mesa de los de alimentos dedicados a ídolos, estaban siendo ministrados por falsos profetas, falsos maestros, estaban siendo presa de Satanás. Muchas de esas iglesias estaban permitiendo que el miedo, el temor los aleje del verdadero camino, y Jesús estaba preocupado y quería que ellos sepan lo que Él sabe de ellos, y por eso le escribió a las iglesias a través de Juan. Y en esta ocasión nos toca hablar de Sardis. Es la quinta iglesia a la cual Jesús le habla, y la palabra Sardis significa sobrevivientes, ¿no? Esta ciudad donde estaba la iglesia del Señor. Tal vez vemos que en las cartas no se refiere a las iglesias con sus propios nombres como hoy en día. Cada iglesia tiene su propio nombre, pero en la palabra de Dios vemos que Él se refería a la iglesia que estaba en la ciudad, ¿no? Y esta quinta carta a la iglesia de Sardis es algo precioso, porque el Señor es perseverante, el Señor es insistente, está preocupado por su pueblo como un buen pastor, y está trayendo esta palabra viva y eficaz a su pueblo. Y a través de estas cartas a esas iglesias está trayendo una palabra viva y eficaz a nosotros, que somos su iglesia, su pueblo también, a las iglesias que de generación en generación han pasado por la historia. Estamos entrando a conocer la realidad de esta iglesia, y es muy importante que sigamos prestando atención a lo que el Señor nos quiere decir. Apocalipsis 3, está en Apocalipsis 3 del 1 al 6, está lo que se habla sobre Sardis, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y no está de más hacerles recuerdo que esto significa que le está diciendo: escribe al pastor, escribe al apóstol, escribe al líder, al que está responsable de esta iglesia, porque primero quiere hablar y escribirle a él o a ella o quien esté a la cabeza. Le está hablando nuevamente, y hablándole fuerte, ¿no? Jesús le dice: yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahí en el versículo 1. Y le dice, ¿no?, quién es Él. Y hemos observado que en cada primer versículo, cuando está hablando alguna iglesia, Él describe lo que Él es. Él trae esa autoridad, pone ese fundamento, les hace recuerdo de quién es, para después poder establecer todo lo que viene. Vemos también ahí en Apocalipsis 1, el primer capítulo 12 al 17, que habla de que Él tiene los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4, 5 también dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esas 7 lámparas
representan los 7 espíritus de Dios, esas lámparas que alumbran, esas lámparas que están ardiendo, esas lámparas que traen revelación, características del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estos 7 cuernos representan el perfecto y completo poder de Jesús, su dignidad real, representan su omnipotencia, representan su poder. En Zacarías 1:18 podemos ver, ¿no?, que esos cuernos representan el poder también. Los 7 ojos que habla Apocalipsis 5:6 representan su omnisciencia, que todo lo puede ver, está en todas partes para poder ver. Y los 7 espíritus han sido enviados por toda la tierra, dice, para todos, es para todos el Espíritu Santo. Estas palabras de cuernos, ojos, son simbologías de su autoridad, de su omnipotencia, de su omnisciencia. Y describen lo magnífico que es el Espíritu Santo de Dios y que ha sido derramado para todas las naciones, para todos. Cuando Jesús fue bautizado en agua, después de salir de las aguas, cuando Él fue bautizado, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Él. La perfección de la santidad de Dios. Eso podemos ver en Juan 1:32, dice: también dio Juan testimonio, estamos hablando de Juan el Bautista, Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Isaías 11:2 vemos lo que se profetiza acerca de Jesús. Esto es en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús venga a la tierra, donde se muestra que en Jesús reposaría la perfección. Y el cumplimiento se ve en Juan 1:32, cuando Jesús fue bautizado y salió de las aguas. Y el Padre también dijo que tenía complacencia en él. Y en Isaías 11:2 dice: el Espíritu de Jehová, vamos a leer: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y vamos a ir viendo un poco acerca de estos. No son varios espíritus, es un mismo espíritu con varias funciones. Y vamos a ir hablando un poco de eso también. Jesús es completo. Él está dotado de una porción especial del Espíritu Santo de Dios para poder reinar. Y este primer verso donde dice que tiene los 7 espíritus de Dios, describe lo perfecto que es Jesús. En otras palabras, Él es digno. Por eso Juan, el amado, el discípulo amado, el que está en Patmos, en la prisión, cuando subió y vio una visión también, estaba totalmente anonadado, porque dijo: ¿quién puede hallarse digno de abrir los sellos? Estaba preocupado porque había tanta maldad en la tierra y dijo: ¿quién puede hacer la justicia? ¿Quién puede ser digno? Y se olvidó de que Jesús era el cordero inmolado, el perfecto, ¿no? Y ahí apareció Jesús. Dice que Juan vio un cordero que estaba de pie, no estaba tirado ahí muerto, sangrando, ¿no? Estaba de pie. Dice: vi un cordero como inmolado, y era Jesús ahí con las marcas de la cruz. Y dice que él fue hallado, y las voces alrededor decían: Jesús, él es digno, santo, santo, se decían entre ellos. Y era un tiempo tan glorioso porque él es el único, y eso nos muestra que tiene la perfección completa en Jesús. Su gobierno se caracteriza por justicia, verdadera justicia, y eso es lo que Juan pudo ver. Y cuando está diciendo aquí el que Jesús tiene los 7 espíritus de Dios, es porque Él tiene la perfección completa y es digno de gobernar, es digno de la honra, digno de la gloria. Y Él va a traer la verdadera paz. El mundo
será totalmente transformado. Cuando Él regrese en persona, el mundo será totalmente transformado. La naturaleza, la creación regresará a la misma condición que tenía antes de la caída, antes del pecado, antes de que el pecado entrara en el mundo. Dice Romanos 8:20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En estos 7 espíritus que Jesús posee, en este número 7, en su perfección, es que por eso podemos ver en su carácter. Y a través de lo que leemos sobre Jesús y lo que va a venir, es la perfección de su carácter divino, sabio, justo, fiel, tierno, quieto, gentil, perseverante, libertador, salvador, compasivo, manso, humilde, perdonador, amante, infinidad de atributos. Por eso el número 7, que es un número infinito, abarca la eternidad, y la eternidad está en Jesús. Cada una de estas formas y manifestaciones del Espíritu Santo fueron detalladas para darnos una idea de lo que puede hacer Jesús. También ese mismo Espíritu Santo, que lo abarca todo, quiere manifestarse en tu vida. En tu vida, cuando tú eres bautizado por el poder del Espíritu Santo de Dios, que ha sido enviado por toda la tierra, está la perfección de Cristo en ti. Y es glorioso cuando viene a hablar a la iglesia de Sardes y le dice: el que tiene esos 7 espíritus, el perfecto, el digno, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo ve, el sabio, ese, el que entiende, el que te da buenos consejos, el que tiene conocimiento, el que tiene temor de Dios, ese te está hablando. Es a lo que se refiere cuando dice que tiene los 7 espíritus de Dios. En un momento, nuestro precioso Jesús, cuando habla en Juan 16, 7 al 11, cuando les dice que Él iba a irse, que era necesario que Él se fuera para enviar al gran Consolador, dice al Paracletos, palabra griega que significa alguien que está al lado para ayudar. Era necesario que Jesús vaya a los cielos, resucite y vaya a los cielos para que pueda enviar su Espíritu Santo, que iba a poder estar en toda la tierra, porque Jesús solo estaba en Jerusalén, en Israel, y salía un poco a algunas otras regiones, pero no estaba en todo el mundo. Pero cuando Él se fue, su Espíritu Santo pudo venir y pudo estar repartido en toda la tierra, accesible para todos, no solo para el pueblo escogido de Dios, todos. Y ya sabemos que esto se cumplió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado. Los que estaban congregados empezaron a hablar en diferentes idiomas de diferentes naciones, mostrando que iba a ser para toda la tierra. Y ahí el Espíritu Santo comenzó y continuó hasta este tiempo vigente, trabajando, y sigue trabajando el Espíritu Santo de Dios en las vidas de todos aquellos que lo quieran, que lo anhelen, que lo inviten. Y ese Espíritu Santo trae vida a los que están muertos.
Es muy importante y muy necesario escudriñar lo que se profetiza en Isaías 11, del 1 al 2, sobre lo que iba a ser derramado sobre Jesús, para comprender el gobierno perfecto de Jesús y su personalidad. Como les hablé, estaba hablando de su omnipotencia, su poder sin límites, su poder inagotable. Tener estos 7 espíritus lo hace omnipotente. En otras palabras, un poder infinito. Todo poder, todopoderoso. Por eso decimos todopoderoso. Es omnisciente porque es el estado de tener un conocimiento total de todo. Es su atributo por el cual Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes, futuras. Aún lo que está oculto a la vista de los hombres es conocido por Él. Es omnipresente porque tiene la capacidad de estar presente en todas partes. Significa que Él está siempre presente en cualquier lugar de la tierra. Al tener Jesús estos 7 espíritus de Dios sobre su vida, está dotado de un carácter divino, operando en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en Isaías 11, cuando dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, primero, es el reflejo de la autoridad espiritual que reposó sobre él. El Espíritu de Dios ha estado desde el principio. Desde el principio. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús. Cuando leyó, Él dice en Lucas 4:18 que Jesús, cuando estaba en Nazaret, cuando entró en la sinagoga, se levantó a leer el libro del profeta Isaías y encontró ese lugar donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Varias características de Él. El Espíritu de Jehová pastorea, está sobre nosotros. Esta clase de autoridad que tenía Jesús, ese Espíritu de Dios que estaba reposando sobre Él, se ha desatado sobre Él porque Él tenía una constante obediencia. Y este Espíritu de Dios, estos Espíritus de Dios que reposaron en Jesús, describen la perfección de Jesús. Cuando dice también ahí en Isaías, el espíritu de sabiduría reposó sobre él como una segunda característica. Él es la habilidad para la guerra, para administrar, para tener prudencia. Es una ética de eficacia que él tiene, que le falta a todo gobernador. En Éxodo 28, 2 al 3, habla también de que Dios llenó de espíritu de sabiduría a todos los sabios de corazón para que hagan las vestiduras de Aarón, las vestiduras de sacerdote. Este espíritu de sabiduría. También en Éxodo 31, 3 al 11 dice: cuando Jehová llamó a Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, dice, lo llenó del espíritu de Dios. Este espíritu de Dios abarca estos 7 espíritus, o la infinidad de la sabiduría de Dios, la multiforme gracia de Dios. Dice que lo llenó a este Bezaleel con sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para poder trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor junto a su compañero Aholiab, hijo de Ahisamac, dice, de la tribu de Dan, en quien Jehová puso sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que había mandado a Moisés. Este espíritu de sabiduría también fue derramado en ellos para que puedan hacer el tabernáculo de reunión. Hicieron el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa,
y sus utensilios. Hicieron el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio. Ellos hicieron las vestiduras santas para Aarón, las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. Ellos prepararon el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario. Al final de esta parte, cuando se habla de Uri y su compañero en Éxodo 31 del 3 al 11, habla y les dice, Jehová les dice, harán conforme a todo lo que les he mandado. Se necesitó de un espíritu de sabiduría de parte de Dios para que ellos puedan hacer todas estas maravillas. Otro varón también que la palabra de Dios dice que fue lleno del espíritu de sabiduría es Josué. En Deuteronomio 34:9 dice, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Es el Dios vivo, el Rey eterno, es Jesús, y su sabiduría quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Y nuevamente al decir el que tiene los 7 espíritus de Dios, está diciendo es el que tiene el espíritu de sabiduría. Yo poseo este espíritu de sabiduría, dice el Señor. Cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la sabiduría. Él es la sabiduría. Por eso está diciendo, al decir tengo estos 7 espíritus, está diciendo yo tengo la sabiduría. Tengo el conocimiento, y vamos a hablar ahorita del conocimiento. Hemos hablado al principio de que Él tiene como primer punto ahí, como dice en Isaías 11, del 1 al 2, dice que reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, ¿no? El Espíritu de Dios, y eso es como el bautizo en el Espíritu de Dios y en fuego. Y el Espíritu de sabiduría también, como les he hablado. Y qué hermoso salmo el que dice Salmo 104:24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. En 1 Corintios 2:6 al 16 habla de la sabiduría. También dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
El tema más importante de este pasaje es la sabiduría de Jesús, como Hijo de Dios con gran autoridad. Los fariseos y los seguidores de Herodes irónicamente reconocen que sin duda es un hombre de integridad, que habla la verdad de Dios. La profundidad de su sabiduría queda enfatizada por la reacción de asombro que tenían las personas, que tenían las autoridades. No podían refutar a Jesús cuando él respondía con tanta sabiduría, tantos momentos de respuestas sabias de Jesús, porque él tenía este espíritu de Jehová que había reposado sobre él, que abarca estos 7 espíritus de Dios. Luego, en tercer lugar, como dice Isaías 11, el espíritu de inteligencia. Él es la inteligencia también, es la perfecta comprensión natural y espiritual que también se añade a la sabiduría, que son como hermanas, la sabiduría y la inteligencia, que nos ayudan a caminar sin temor. Y dice que Proverbios 3:19, vamos a leer, dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra. Primero, con sabiduría fundó la tierra. Y dice, afirmó los cielos con inteligencia. Afirmó los cielos con inteligencia. Trabajan la sabiduría y la inteligencia. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es una bendición tener el espíritu de la inteligencia, es un regalo. Y no es un talento natural como muchos pretenden creer, sino un don de Dios otorgado a sus hijos. El hombre recibe este espíritu de inteligencia para su beneficio, pero para conocer al Santísimo, para conocer al Señor. El hombre lo ha utilizado en incontables ocasiones para perjudicar a otros hombres, para atacar a la propia creación que Dios hizo, a sus criaturas, incluso con su inteligencia querer retar a Dios. La inteligencia es el don de entender. Primera Crónicas 22:12 dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entendimiento es inteligencia. Y la inteligencia tiene que estar también acompañada de la prudencia para poder gobernar. No se puede gobernar sin inteligencia y sin prudencia. Y es muy importante entender que esto también lo da el Señor para poder gobernar. Como cuarto espíritu que dice ahí, el espíritu de consejo, dice, es el que guía, provee iluminación en la palabra escrita y hablada también a través de sueños y visiones. Este espíritu de consejo opera muy fuerte en los padres espirituales, en los sabios, en los ancianos, en los que están ya con bastantes años de experiencia también. Y designa la capacidad para impartir sabiduría a otros y guiarlos rectamente. Sus palabras tienen peso. Y no, muchos se fían de su propio corazón, muchos se apoyan en su propia prudencia, pero es muy importante escuchar el consejo de personas sabias en la palabra de Dios. Y el consejo dice, vamos a leer Salmos 32, el Salmo 33:11. Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los consejos de Jehová a través de hombres llenos de sabiduría, llenos de inteligencia, llenos de entendimiento, son necesarios de escuchar. También dice como quinto, el espíritu de poder. Es el que provee vigor, fuerza, valentía. Valentía para poder realizar proezas para Dios. Fuerzas para estar en la altura, a la altura de cualquier circunstancia.
Jesús necesitaba este espíritu para poder enfrentar las tentaciones y tal vez la tristeza de enfrentar a sufrir en su cuerpo, cuando dijo, Señor, si es posible que pase esta copa de mí, pero no que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Tuvo que tener este espíritu de poder para poder tener fuerzas, para lograr vencer el temor, el miedo a la muerte, al sufrir en su cuerpo, porque él era hombre, aunque sin pecado, pero era hombre y sentía y lloraba. Este poder, este espíritu de poder es una fortaleza con propósito, ¿no? Es una fuerza física también, un poder en la mente, un poder en los pensamientos, también es un poder espiritual. Cuando David tenía que enfrentar a Goliat, tuvo que tener este espíritu de poder fuerte para poder enfrentar al gigante, ¿no? Jesús mismo manifestó este espíritu de poder ante los demonios, ante las enfermedades, ante tocar un leproso, ante la naturaleza y de cualquier espíritu inmundo que se aparecía delante de él, para que no sea vencido por el miedo. Este espíritu de poder lo llenó de fuerza, de valentía. Y el sexto, el espíritu de conocimiento o ciencia, es el que se añade con mayor fuerza cuando uno practica la sabiduría y la inteligencia. Cuando practicamos la sabiduría y la inteligencia, se añade este espíritu de ciencia, este espíritu de conocimiento. Es una inmediata comprensión de lo que Dios quiere que hagamos. No es solo entender, no solamente es tener inteligencia o sabiduría en los pensamientos, sino tener la capacidad y la unción para completar la obra asignada, porque el conocimiento o la ciencia es la sabiduría y la inteligencia aplicada. Las escrituras remarcan el conocimiento total de Dios, de su creación, también la importancia de que su pueblo, que tú y yo conozcamos su voluntad y propósito. Y el Señor estaba recordándoles a la iglesia de Sardis y nos está recordando quién es Él y que tiene toda la sabiduría, que su Espíritu Santo tiene y abarca todas estas características. Dios conoce comprensivamente a todas las personas. Él tiene un corazón comprensivo. Su naturaleza, sus obras y sus pensamientos siempre son accesibles, comprensibles. Él sabe lo que la humanidad siente. Él entiende cada aspecto de nuestras vidas, conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Y ese espíritu de conocimiento lo ha depositado en Jesús. Y cuando Jesús fue nuevamente a los cielos, mandó su Espíritu Santo, que en su Espíritu Santo igual está completo todo eso. Cada uno de nosotros necesitamos entender que en Jesús está la plenitud de Dios. Y cuando vemos este Espíritu de Dios, este Espíritu Santo de Dios reposando sobre nuestras vidas, paso a paso vamos entendiendo que Él puede derramar todo esto sobre nuestras vidas, así como sobre Jesús. Pero es maravilloso que esta palabra viene a recordarnos en esta iglesia de Sardis que Él tiene los 7 espíritus de Dios y quiere manifestarse a través de su espíritu a cada uno de nosotros. 1 Corintios 12, 7 al 11 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas,
y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La manifestación del conocimiento que adquirimos de Dios es muy importante. Y este Espíritu Santo de Dios que se manifiesta así y que habla de estas características, es tan importante entender que aunque nosotros podamos decir, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué yo no tengo el otro? Dios también sabe en su soberanía cómo manifestarse, qué espíritu darnos, qué don darnos. Y si tenemos muchos dones, muchas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, gloria a Dios. Pero al final del día, como dice la palabra, Él reparte todo esto como Él quiere. Y la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, estas facultades que vienen también a través del Espíritu Santo, viene porque es accesible para toda la tierra. Ese era el propósito de Jesús también al ir a los cielos, de que todos podamos disfrutar de esos beneficios para provecho, para conocer más a Dios, para conocer más su reino, para volver al principio y salir de este mundo de pecado, de muerte. Amén. Filipenses 1, 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice que nuestro amor debe abundar más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mientras más ciencia, mientras más conocimiento tengamos, más tiene que abundar nuestro amor. El conocimiento nos da la habilidad de captar, de organizar y retener. Este espíritu de conocimiento da la habilidad especial de descubrir y comunicar verdades que Dios está revelando en su palabra. El Espíritu Santo otorga la capacidad de conocer o saber lo que naturalmente no se puede conocer o saber humanamente. Por eso todo aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, todo aquel que no tiene esta sabiduría, conocimiento, inteligencia, de acuerdo como el Señor quiere repartir, no puede entender la palabra de Dios. Abre su Biblia y no entiende nada. Por eso es necesario pedirle al Señor ser bautizado en el Espíritu Santo y en el tiempo que Él quiera hacerlo, lo va a hacer. Y una vez que adquirimos ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento, todo lo que estamos hablando en este tiempo y se nos revela, viene a nosotros la sabiduría, es que todo esto debemos ponerlo en práctica y ponerlo en acción. No es solamente recibir el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia y todo lo que hemos hablado anteriormente, es aplicarlo. Y viene el último, el número 7, como número 7, el espíritu de temor de Jehová, que es también muy importante. Este espíritu de temor de Jehová es esa reverencia, ese respeto, este espíritu del Señor que te trae reverencia, respeto y honra a las cosas santas, a las cosas de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 19:9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Proverbios 2:5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado,
y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este espíritu de temor de Jehová es reverencia por los mandamientos divinos. Implica una verdadera piedad, una verdadera devoción, una verdadera sensibilidad y consideración por la autoridad y la voluntad de Dios. Y esta frase es preciosa, dice: el temor de Jehová es fragancia para él. Hermoso. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este. Eso es su conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Al decir el Señor aquí a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, Él está diciendo el perfecto, el santo, el digno, el que todo lo ve, el que todo lo conoce, el que todo lo presencia, el que tiene toda la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el temor de Jehová, el que ha caminado en perfección. Él dice, Él te va a decir lo que viene a continuación, y qué glorioso poder leer sobre Él. Y no son 7 espíritus diferentes que están volando y podemos imaginarnos muchas cosas, ¿no? Es un mismo Espíritu Santo con la perfección en sí, en diferentes funciones, y que se va mostrando y se ha mostrado en Jesús y quiere mostrarse también en tu vida. Amén. Y también dice ahí, y las 7 estrellas dice esto, el que tiene las 7 estrellas dice esto. Y hemos leído anteriormente que las 7 estrellas en Apocalipsis 1:20 son los 7 mensajeros o los líderes encargados de las 7 iglesias, como muestra en Apocalipsis 1:20. Y él dice que les iba a mandar a ellos, ¿no? A ellos las cartas con las exhortaciones y las palabras de Jesús. A ellos nos muestra que Jesús está gobernando y reinando a través de estos líderes a estas iglesias, que está pastoreando estas iglesias, pero necesitaba llamarles la atención, felicitarlos, exhortarlos, animarlos. Y también dice ahí en Apocalipsis 1:20 que estas 7 estrellas están en su diestra, que Él tiene a su diestra las estrellas. ¿Qué significa? Los está sosteniendo. Está Él pendiente de ellos. No quiere que ninguno perezca ni se pierda, y que a través de ellos puede pastorear al pueblo, a su pueblo. Entonces, ahí dice en Apocalipsis 2:1 también, ¿no? Dice a Éfeso, también le dice el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Está afirmándoles que Él está pendiente, que Él no está descuidando a ellos, a los líderes, a los pastores, que tiene ese corazón también para ministrar sus necesidades y también dónde están, ¿no? Porque como les decía en algunos anteriores audios, así como está la cabeza, está el cuerpo, así como está el liderazgo, cómo se están manejando las cosas adelante, está el cuerpo. Y es Él hablándoles a las 7, a los pastores, a los líderes, les está diciendo: yo estoy en control, yo estoy ahí para ustedes. Amén. Y le dice, pasando a más adelante, le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, y Él está pendiente de las cosas que hacemos. Él está pendiente de qué tipo de obras estamos haciendo. Y Sardis, esta ciudad de Sardis, que ahora actualmente se llama Sardes, si buscas en internet de Sardes, fue fundada, dice en su historia, en su contexto, por tal vez el ministerio de Pablo en Éfeso. No está claro cómo ha sido fundada, pero realmente Sardis era influenciada fuertemente por Éfeso. Y leyendo un poco de historia, la persona más prominente de Sardis
en la historia. No está esto en la Biblia, pero está en la historia, así como otros uh, personajes también de otras de Éfeso, de otras iglesias que están en la historia, pero no están en la Biblia. Pero hay muchos manuscritos, muchos libros que hablan de estos personajes. Y también dice que de Sardis salió este hombre llamado Melitón. Él era un apologista y defensor del cristianismo. Y hablan de que él creía en el reino milenario de Cristo en la tierra y compartía sobre el milenio. Escribió comentarios también antiguos sobre el libro de Apocalipsis. Estaba ahí leyendo, específicamente habló sobre comentarios sobre Apocalipsis 14, Apocalipsis 22, y hay muchos escritos que él ha hablado, ¿no? Sobre, por ejemplo, sobre la Pascua, sobre la conducta de la vida y los profetas, sobre la iglesia, sobre el día del Señor, sobre la fe del hombre, la creación, la obediencia, los sentidos ejercitados, el alma, el cuerpo, el bautismo, la verdad, la fe, el nacimiento de Cristo, la profecía, la hospitalidad, sobre las llaves, sobre el diablo, el apocalipsis de Juan, sobre la corporeidad de Dios, la apología para Antomino, selecciones o tal vez una obra sobre el sufrimiento de Cristo y algunos fragmentos que han quedado sobre esos libros, ¿no? Que tal vez han tratado de hacerlos desaparecer. Pero los títulos de sus libros, mientras leía, muestran que él estuvo muy inmerso en el Evangelio de Jesús. Entonces, aunque la Biblia no hable de él, la historia habla sobre él y se nota que él realmente conocía la palabra de que Jesús había dejado a ese tiempo y lo que hasta ahora conocemos, ¿no? Y es el de Sardis, Melitón. Si quieren leer un poco sobre él, si les interesa un poco más de historia. Pero Sardis estaba situada en una montaña, en las alturas, era muy fuerte, o sea, su fortaleza alrededor, no se podía entrar fácilmente en la ciudad y era muy difícil para muchos que quisieran capturar la ciudad, ¿no? Tenía una reputación igual grande de tener dioses como Artemisa, Diana como diosa. Y también había otra que se llamaba Cibele, la gran madre. Tenían cultos grandes a Augusto César. Tenían también a Hera como diosa popular de las mujeres casadas, diosa del hogar o del parto también, la adoraban muchísimo. Entonces, como les decía, en la historia Sardis se escribe o se la busca como Sardes, ¿no? Y actualmente se lee Sardes también, pero también hay una como abreviación y se llama Sart. Actualmente así se la encuentra en el mapa. Y solo han quedado ruinas y templos, ruinas de una sinagoga judía también se ve. Ha habido muchos terremotos por esos lugares. Entonces había mucha idolatría en ese lugar, demasiada idolatría. Y bueno, cuando el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras, y después le dice, ahí en Apocalipsis 3:1, más casi en la segunda parte, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, dice, y estás muerto. En realidad no le está diciendo que tiene obras buenas, le está diciendo tienes obras muertas. Y sabemos que dentro de la doctrina de Cristo, los fundamentos, una de las principales es el arrepentimiento de obras muertas. Y está viniendo a esta iglesia de Sardis específicamente a hablarles de que estaban muertos y que deberían arrepentirse de esas obras, ¿no? Y esta iglesia estaba muerta en sus obras, porque si él estaba muerto, todo lo que hacían era muerto, ¿no? Uno que está muerto no puede dar vida.
En Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y va hablando de todos los fundamentos de Cristo, que ellos en realidad ya deberían estar fundamentados, fuertes, y no caer en esos fundamentos nuevamente como si fueran niños. Porque hay fundamentos que son como base, como leche espiritual, del cual tal vez un primer creyente en su primera experiencia necesita aprender, pero ya eran iglesias crecidas y le está diciendo cómo puedes estar así. Peor, decir que estás viva. Tienes un nombre de que vives. Un nombre, tienes una reputación de que estás vivo, pero estás muerto. Él podía ver con sus 7 espíritus, podía discernir, podía pasear y ver todo con sabiduría y conocimiento, podía discernir lo que estaba pasando en esta iglesia. Jesús les dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es lo que les está diciendo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús le está diciendo al líder, al pastor, a la persona que está adelante: solo tienes apariencia de que todo está bien, pero en realidad hay muerte. Un muerto nada puede. Los muertos no piensan, no ven, ni siquiera se mueven. Y le está diciendo: estás en delitos y pecados. Porque Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, para Jesús, estar muerto, según este versículo, es estar en delitos y pecados. Estaban haciendo lo contrario a lo que el Señor les había dejado. En Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Proverbios 21:16 dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Se habían apartado de la sabiduría. Por eso el Señor vino diciendo: yo tengo los 7 espíritus de Dios, yo tengo la sabiduría, yo tengo el conocimiento. De eso te has apartado, de mí te has apartado. Por eso estás muerto. 1 Timoteo 5:6: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Se habían entregado a placeres, por eso estaban muertos. La iglesia en Sardis estaba entregada a los placeres. No está diciendo que ella sufría persecución, no le está diciendo a la iglesia en Sardis que tenía falsas doctrinas, falsos maestros. No le está hablando de esas cosas, porque al estar muerta ha dado lugar a todo. Su nombre, dice, nombre de vida, nombre de que estás viva, su nombre que podría ser una buena reputación ante las personas de ese lugar, aparentemente, no merecía su nombre. Porque esa iglesia había sido llamada a ser luz, pero había fallado. Entonces nadie seguramente los molestaba, nadie decía nada, porque ellos estaban como un cementerio. Los habitantes de Sardis se confiaron en su poder, en las murallas o los soldados que tenían, en la seguridad que tenían. Lo mismo la iglesia. Seguramente la iglesia se confió. Dice: mire la palabra, mire que no caigas. Mira que no caigas, mira constantemente. No creas que ya lo has logrado todo. Y seguramente esta iglesia se confió y vino de golpe y lo sacudió, esto que es caer en todos los pecados y estar muerta. Históricamente, la ciudad de Sardis fue conquistada 2 veces debido a su descuido. Nunca, dice la historia, obtuvo su independencia y terminó bajo el poder del Imperio Romano. Entonces, esta iglesia en esta ciudad tampoco podía influenciar en nada a su alrededor, porque estaba muerta.
No había amor verdadero, no había esperanza, no había fe. Las tinieblas espirituales estaban ahí llenando toda la casa, toda la iglesia, la sinagoga, como le llaman ellos, debido a las falsas enseñanzas, la manera de vivir pecaminosa. Habían extinguido la vida interna, la vida santa que ellos tenían adentro. ¿Cuáles son los placeres que te apartan de ser el templo vivo del Señor y estar muerto? ¿Cuáles son esos placeres que te han atrapado? Por fuera estás reluciente y aparentas que estás viva, que estás vivo, pero estás consumido por los placeres y estás tan alejado de Dios, tan alejado de sentir su Espíritu Santo. Ciertamente puedes tratar aparentemente de buscar al Señor, de tratar de estar con el Señor, de asistir a una iglesia, no sé, por afuera. Pero por dentro estás podrido, por dentro estás muriendo, por dentro ya estás oliendo a muerto. Estás siendo ya un cementerio. Y es necesaria la transformación de tu corazón. Por eso el Señor ha venido con esta palabra para poder sacar todo lo que está dentro, lo que nadie más puede ver, porque Él es tan sabio, tiene tanto conocimiento, tanta inteligencia, tanta sabiduría, tanto temor de Jehová, tan perfecto y digno, que quiere venir y traer esta luz a tu vida para que tú puedas caminar en la plenitud en la cual Él te ha creado. Eres esclavo del placer al punto de que ya estás muerto en el Señor. O sea, no sientes nada por el Señor. No te conmueve nada del Señor, ni su palabra, ni las alabanzas, ni la oración, nada. Estás realmente inerte. Eres esclavo de tus apetitos sexuales, adicciones, esclavo de fumar, no sé, de la nicotina, adicto a los juegos del azar, adicto a cuantas cosas existen en esta tierra, manifestaciones de las obras de la carne. Por eso dice, yo conozco tus obras. Al decir que están muertas tus obras, son obras de la carne, son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias. Estás gozando de los deleites temporales del pecado, pero no estás viendo que eso te está matando, que está consumiendo y destruyendo. Dice en Lucas 8:14, hablando sobre la parábola del sembrador. ¿Por qué la palabra no está haciendo efecto en ti? Porque cuando escuchas no produce nada en ti, porque hay espinos en tu corazón. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. No hay fruto. Dice que el Señor no les da nada de lo que piden a aquellos que les gusta solo consumir en sus placeres. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. Estar muerto es ser un traidor, es ser impetuoso, infatuo, amador de los deleites, más que de Dios. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos antes. No vuelvas a eso. No vuelvas más. Por eso después el Señor está diciendo lo que va a decir en el versículo 2 y ya vamos a llegar a eso. Pero hoy en día hay muchos muertos con apariencia de vivos, algunos zombies. Hoy más que nunca debemos tener dominio propio de nuestros placeres y buscar con placer al que nos ama con amor verdadero y eterno. Solo debemos buscar con placer al corazón de Dios, el corazón de Jesús.
nuestro precioso Señor y Salvador Jesús. Debido a que la iglesia en Sardis estaba muerta espiritualmente, había engañado a otros porque tenía una apariencia, pero no podía engañar al Señor. No podía engañar a Jesús. Tú no puedes engañarle al Señor. Yo no puedo engañarle. No podemos. Él lo sabe todo. Y eso debe producirnos un temor a su palabra y no pecar. Esta iglesia estaba llamada a ser luz en ese lugar. Seguramente sus inicios fueron gloriosos, preciosos, pero poco a poco fueron muriendo, agonizando. Gloria a Dios porque Él está trayendo una palabra para levantar lo que estaba muerto. Pero esta iglesia realmente estaba en una decadencia inmoral terrible. Muertos en sus transgresiones. Sí, ellos estaban siguiendo la corriente del lugar donde estaban viviendo, conforme al príncipe de la potestad de ese lugar, de los dioses que gobernaban en ese lugar. Hemos aprendido en las anteriores cartas que Satanás tiene su trono cuando lo adoran a ídolos. Tú estás adorando un ídolo, estás adorando un demonio. Y eso es lo que estaba pasando ahí también. Había mucha desobediencia. Vivían en los deseos de su carne, siendo esclavos de sus deseos, esclavos de sus pensamientos. La iglesia de Sardis era como un museo donde se exponían animales disecados. Ellos estaban viviendo una mentira porque se decían que estaban vivos, pero estaban muertos. Que no sea nuestra vida una mentira. Dejemos de decir que estamos bien. Si no es así, busquemos al Señor. En Daniel 5:27 hay una palabra, hay varias palabras, pero hay una palabra en específico que es tekel, que a los ojos de los espíritus de Dios que habitan corporalmente en Jesús, esta palabra significa te he hallado falto. Cuando ustedes recuerdan la historia de Belsasar, ¿no? De Belsasar, cuando él estaba gobernando y le aparece una escritura en la pared y unos dedos que están escribiendo y dice lo que escribió es Mene Mene Tekel Uparsin, y nadie podía discernir qué significaba, y llamaron a Daniel para que él pueda describir lo que significaba, ¿no? Y en Daniel 5:27 dice, ¿no? Tekel significa pesado, asido en balanza, y fuiste hallado falto. Y no queremos esa palabra para nuestras vidas, que nos halle faltos el Señor, que nos diga, sé tus obras, dices que eres vivo, pero estás muerto, que has fallado, ¿no? Y que no seamos hallados de esa forma por el Señor. No podemos ser esclavos de los placeres de esta vida y permitir que espiritualmente estemos muertos. Por eso el Señor viene en el versículo 2 de Apocalipsis 3 a decirnos, sé vigilante. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tekel, te he hallado falto. Pero le está diciendo que hay cositas todavía que están vivas, que están para morir, pero por favor, dice, por favor, vigila, afirma esas cosas. Afirma esas cosas. Si la iglesia en Sardis quería sobrevivir, necesitaba obtener la vida de Jesús nuevamente. Y el Señor les estaba dando aquí palabras para restaurar su vida espiritual. Les estaba dando como dice, el secreto para restaurar. Y es lo que el Señor quiere también hablar a tu vida. Dice, sé vigilante, despierta. No es tiempo para ser indiferentes a lo que está pasando.
El remanente de creyentes dice ahí que debía ver lo que había pasado en la iglesia, debería tomar en cuenta todo esto y levantarse, porque hay un remanente, lo poquito, esas cositas que están para morir, ese pequeña gente que no ha muerto aún. Tenía que estar atento a lo que estaba pasando y lo que la carta les estaba diciendo para evaluar su situación, confrontar el pecado y hacer un cambio radical antes de morir, antes de que desaparezca esta iglesia. Es muy importante levantarse del sueño, no dormir, no estar ociosos, actuar. También le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Ellos necesitaban fortalecer las cosas que aún quedaban. Esas cositas, entre comillas, que tal vez podrían decir son pequeñas, pero que pueden permitir que sean como pequeños carboncitos encendidos que van a encender lo demás. Jesús estaba exhortándoles a los de la iglesia de Sardis para avivar esa flamita de las cosas que aún estaban quemando en sus corazoncitos. hitos, porque son pequeñas cositas que pueden encender nuevamente, que pueden hacer la diferencia. Les está diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y en el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate. Ellos necesitaban regresar a las verdades de la palabra de Dios, recordando el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles. Los creyentes en Sardis necesitaban reafirmar su fe en la verdad de quienes eran en Cristo, arrepentirse de sus pecados, volver a la santidad de la cual ellos habían caído. Le dice también ahí en el verso 3, guárdalo y arrepiéntete, guárdalo, retén. Habiendo regresado a las verdades de las Escrituras, agarra lo que estás volviendo a escuchar, retén, no tropieces, esfuérzate, ten disciplina de volver a la palabra de Dios, de volver a escudriñar. Arrepiéntete también, dice el Señor. Es lo que les está hablando. Confiesen sus pecados. Estos 5 pasos les iba a traer avivamiento nuevamente a la iglesia muerta. Estos 5 pasos les estaba diciendo, sé vigilante. Afírmate, acuérdate, guarda y arrepiéntete. Las consecuencias de no hacer esto sería que termine de morir la iglesia. Y no es solamente el propósito de la iglesia, es lo que ellos podrían hacer en medio de esa ciudad tan pecadora y idólatra. Llevar la luz de Jesús a ese lugar. Y también dice ahí, pues si no velas, si no haces todo lo que te estoy diciendo, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús les está advirtiendo que si no despiertan, Él vendría como un ladrón sin avisar. La idea de Jesús viniendo como un ladrón siempre tiene la connotación de un juicio para aquellos que no están preparados. Mateo 24:48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y crujir de dientes. Primera Tesalonicenses 5:2-8 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas
a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos, dice, de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios. Primera Tesalonicenses 5, 2 al 8 es la respuesta clara a lo que estamos viendo ahorita en Apocalipsis 3 sobre la iglesia de Sardis. Ellos habían dormido, estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban en tinieblas, y les está diciendo que Jesús iba a venir como ladrón en la noche a traer ese juicio sobre ellos si ellos no se arrepentían y luchaban por aquellas pequeñas cosas que estaban por morir. Si no se arrepentían, si no volvían sus corazones al Señor nuevamente. A ellos que están dormidos, que están en tinieblas, el Señor va a venir como ladrón, pero qué hermoso que el Señor nos diga que a los que no estamos en tinieblas, ese día no nos va a sorprender así, no va a venir ese juicio así tan repentino. Esas son las promesas también que el Señor está trayendo para los que permanecen y se arrepienten, porque ahorita les está dando una advertencia, pero también vienen sus promesas. Y les está diciendo, vamos a leer el versículo 4 de Apocalipsis 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Algunos pocos cristianos verdaderos estaban aún vivos. Eran como pequeñas flores en medio de ese desierto. Y para Jesús ellos no habían muerto aún, no habían manchado sus vestiduras, no estaban llenos de vileza. ¿Y qué son esas vestiduras que él veía en ellos? ¿Qué representan esas vestiduras que no habían manchado? En Colosenses 3, del 12 al 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Todavía tenían amor. Los otros no tenían nada de amor, ya habían perdido todo eso, pero ellos tenían misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Esos eran sus vestimentas perfectas. Este pequeño remanente aún mantenía la misericordia que Dios les había extendido a través de los discípulos, a través del Evangelio, a través de Jesús, pero no eran muchos y estaban ahí a punto de desfallecer. Jesús no se olvidó de ellos y tenía un pequeñito remanente aún en Sardis, en esa iglesia, y había dentro de esa iglesia algunos seguidores de Cristo todavía sinceros. Tal vez tú eres parte de ese remanente en el lugar donde estás, y el Señor viene con esta palabra a decirte, no has manchado tus vestiduras, y yo voy a darte algo y voy a recompensarte por todo lo que estás haciendo, pero aún viene con esto advertir, porque puede morir, puede ser influenciado por la multitud de muertos que hay alrededor tuyo. Y eres lo que queda, y muchos somos lo que queda de esta tierra, ¿no? Que el mundo está andando en tinieblas terribles y en muerte, y bueno, lo que queda el Señor quiere levantar y restaurar, que seamos como carbones que encienden un lugar. Vemos como esta misericordia se extiende a este remanente,
Y en el libro de Esdras vemos que cuando el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se separaron de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, ellos hacían lo mismo que ellos y no se separaron, mezclando su linaje santo. Esdras pudo ver que quedaba un remanente y él oraba y hacía confesión llorando, postrándose delante de la casa de Dios por ese pueblo pequeño, ese remanente. Y esto conmovió, lo que hizo Esdras conmovió a gran parte del pueblo y logró con este acto que muchos se arrepintieran y volvieran a Jesús. Hoy el Señor quiere Esdras. Si tú has visto un lugar de muerte, o tus hermanos están muriendo, están muertos espiritualmente, están apartados del Señor, el Señor quiere que tú tengas la actitud de Esdras, porque Él puede tener compasión de ti y compasión de ellos. Y si acaso ellos pueden ver eso en ti, que estás orando por ellos, que estás luchando por ellos, que estás postrándote por ellos, ayunando por ellos, tal vez tocas el corazón de ellos y puedan volver al Señor, como pasó en Esdras 9:8. Y esa es la posición que debemos tener ante también nuestros hermanos que están muriendo, esos soldados que están muriendo porque han abierto tal vez una puerta en sus vidas al enemigo. En Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, esas vestiduras de pureza que Jesús les promete aquí en este versículo 5, son esas mismas vestiduras que Jesús usa, que Jesús posee. Mateo 17:2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte de un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquellos que tengan una medida de santidad y pureza, hoy les será dado perfecta santidad y pureza en Jesús, en las vestiduras de Jesús. Jesús les está dando esta orden, este mandamiento al remanente fiel en Sardis. Les está diciendo que despierten, que no van a ser sorprendidos por Jesús como ladrón, que a los que estaban vivos les va a ser recompensado con llevar aún las vestiduras más blancas, van a ser más dignos. Jesús les promete recompensas a los que están venciendo y están avivando su corazón, que ellos van a ser vestidos con sus vestiduras blancas. Los cristianos vencedores van a usar estas vestiduras en las bodas del Cordero. Eso nos habla Apocalipsis 19:7-9. Dice que se les va a dar, se les ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Quién le está concediendo? Aquí Jesús le va a conceder esas vestiduras a ese remanente, a los que están avivados, a los que están levantándose, a los que están guardando, arrepintiéndose de haber estado muertos, a los que no se han manchado, a los que han permanecido, a los que están fuertes. No borraré su nombre del libro de la vida. Vemos en la palabra de Dios que este libro tiene varios nombres. Es llamado también el rollo de la vida, es llamado el libro de los vivientes, es el libro de la vida del Cordero. Es el libro también hay un libro del recuerdo o memoria, como habla la palabra. Entonces los que temían al Señor se hablaron, dice, unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Salmo 56:8 dice: tú has tomado en cuenta mi vida errante, por mis lágrimas en tu redoma. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro mis lágrimas? Salmos 139:16 dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni a un solo de ellos. Desde los inicios de la humanidad, Dios ha estado guardando en su memoria a cada uno de sus siervos leales, escribiendo sus nombres en su libro.
y habla la palabra de Dios que hay un libro de la vida y hay otros libros, y en su inmensa sabiduría, en su inmensa inteligencia, como estamos leyendo aquí, Él hace, escribe, Él anota, Él guarda todo. Cristo le está prometiendo que Él no borrará el nombre de estas personas que no se han manchado sus vestiduras de este libro de la vida, sino que confesará delante del Padre y sus ángeles. Entonces, Salmo 69, 28 dice también: porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Apocalipsis 20, 12, 15 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 32, el 31 al 35, también vemos que se habla de este libro. Dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Es necesario entender que todo lo que hacemos y somos está registrados en los libros del Señor. Él sabrá en qué libro escribir, en la sabiduría, en la ciencia, en el conocimiento, en la inteligencia que Él tiene, que nosotros no podemos llegar a comprender. Pero el Señor te está diciendo a este remanente: no borraré tu nombre del libro de la vida, y confesaré, daré testimonio delante de Dios y delante de todos los ángeles lo que tú eres, lo que tú has hecho. Y confirmamos la existencia de este libro de la vida a través de la palabra. Y en este libro están escritos todo lo que el Señor ve en su inmensa sabiduría, en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su omnipresencia. Y los que tienen su nombre en el libro de la vida entrarán en la Nueva Jerusalén, como dice la palabra aquí, la gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo teniendo la gloria de Dios. Apocalipsis 21, 27 dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No sabemos en totalidad qué sucedió más adelante con la iglesia de Sardis, pero ciertamente el Señor le estaba diciendo que la iba a recompensar, que iba a levantarlos y que les iba a dar vestiduras blancas, y que iban a poder entrar y no ser borrados en el libro de la vida. Les estaba dando esta garantía a ellos y les estaba diciendo que presten atención a lo que Él estaba hablando. Pero
aunque no sabemos cómo terminó la iglesia, si se arrepintieron o no, eso Dios lo sabe y está escrito en sus libros. Él tiene memoria de todo lo que hagamos, de todo lo que digamos, de nuestros pecados, de nuestras lágrimas, como dice cada versículo. Y es tan maravilloso que a él le importamos. Él no pasa desapercibido nada de lo que sucede en el mundo. Ya para terminar este tiempo, quiero leerles Efesios 5:14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termina así el verso 6, hablando a la iglesia de Sardis, hablando a nuestras vidas. El Señor nos está diciendo, levántate, no duermas. Acuérdate de lo que has recibido. Guarda lo que has aprendido, arrepiéntete. No manches tus vestiduras. Y el Señor quiere recompensar también el esfuerzo que hacemos, que haces tú. Es tiempo de despertar, es tiempo de salir del sepulcro. El sepulcro son las memorias del pasado también, salir de la muerte. Y dice aquí que el que no ama a su hermano permanece en muerte y necesitamos volver a ser vestidos con esas vestiduras blancas, esas vestiduras de amor, de misericordia, de bondad. Es el tiempo. Levántate y resplandece, dice el Señor.